Muy buena tarde para todos y para todas. Bienvenidos a este conversatorio sobre las reflexiones sobre la paz total en Colombia, organizado por la Comisión de Construcción de Paz, No Violencia y Antimilitarismo de la Alianza Global con Vida 20. Compartirles que la Alianza Global con Vida 20 nace precisamente de la urgencia y radical necesidad de buscar salidas a la crisis del modelo de desarrollo del sistema capitalista que amenaza todas las formas de vida del planeta. Hemos dicho sí al llamado del Papa Francisco para que los movimientos populares se piensen y nos pensemos mundos diferentes después de esa emergencia de la pandemia. En ese sentido, desde la Comisión de Construcción de Paz, No Violencia y Antimilitarismo de la Alianza Global con Vida 20, seguimos aunando esfuerzos para fortalecer los diversos caminos que construyan paz en la región. Nuestras acciones promueven la reflexión y acción para acabar las diversas violencias que vulneran el sagrado derecho a la vida y su dignidad para todas las formas de vida presentes y futuras. En ese sentido, durante el año 2024 hemos venido realizando una serie de conversatorios sobre la realidad social y política de algunos países de América Latina y del Caribe, así como el análisis de temáticas de gran importancia. Hemos tenido la oportunidad aquí de hablar sobre la realidad de Haití, de México, de El Salvador, de Ecuador, de Argentina, de Guatemala, entre otros. El día de hoy queremos brindar un espacio de memoria y reflexión sobre la situación y el análisis de la construcción de en Colombia, especialmente desde la política del actual gobierno del presidente Gustavo Petro, denominada la paz total. Queremos en este espacio de reflexión conocer cuál es el análisis sobre la situación política reciente de Colombia y sus acciones para la construcción de paz, identificar elementos claves de la política de paz total, logros y desafíos en su implementación y la importancia precisamente de este proceso para la región, para América Latina y el Caribe, y por último, impulsar cuál es el papel de los movimientos socioambientales en esta reflexión. Tenemos la participación como invitado especial a Luis Eduardo Celis Méndez, colombiano, sociólogo de la Universidad Nacional. Se ha dedicado a la comprensión de las violencias organizadas y sus perspectivas de superación. Es fundador de Red de Paz, ha trabajado en la Corporación Nuevo Arcoíris, la Fundación Paz y Reconciliación, la Red Pro de Paz y actualmente trabaja en la oficina del Consejero Comisionado de Paz. Ha tenido especial interés en el proceso de paz con el ELN y además es columnista en la revista Cambio, El Espectador y La Silla Vacía. Le damos la bienvenida a Luis Eduardo. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y adelante. Bueno, Alejandro, muy buena tarde para ti. ¿Se me escucha bien? Se escucha muy bien. Perfecto. Bueno, agradecer nuevamente a Solángela que me invitó. Un gusto ver a Alejandro. Igualmente un gusto ver a todas las personas que están conectadas desde El Salvador, desde México y desde Chile. Si se me escapa algún país, me excuso, pero agradecer a las 11 personas que están conectadas. Bueno, como tenemos tiempo, pues yo voy a tratar de ocupar 40 minutos y para que podamos tener media hora de diálogo de mi parte. Eh, pues primero que todo decirles que yo estoy muy complacido de esta reunión porque para mí todo este mundo de iglesia popular, de la iglesia ligada al cambio, a la transformación, pues hace parte de mi vida. Eh, cuando yo pensé que iba a estudiar, dije voy a estudiar lo que Camilo Torres Restrepo estudió. Yo era un joven con unos 15 años y la figura de Camilo Torres, pues siempre me impactó mucho. Leí la biografía, que me imagino que algunos de ustedes la conocen, la biografía de Camilo Torres, el cura guerrillero. Pues para mí fue pues como un gran mensaje, ¿no? Ese compromiso con lo popular, con la dignidad humana,
toda esa opción preferencial por los pobres, pues creo que he tratado de mantenerlo muy presente en mi vida y tratar de ser consecuente con eso desde mi realidad colombiana. Este pequeño preámbulo para decirles que me alegra mucho, pues, ver personas del Salvador. Recuerdo mucho cómo la figura de Monseñor Oscar Arnulfo Romero también nos inspiró tanto ese compromiso. En México, el obispo de Cuernavaca, que se me escapó ahora su nombre, Sergio Méndez Arceo. Sí, ese era su nombre, Sergio Méndez Arceo. Sí, Sí, bueno, entonces, eh, y bueno, y qué no decir de Chile. Yo creo que pues el ejemplo del presidente Allende, su compromiso hasta el final, para mencionar estos tres países que nos acompañan, ¿no? México, Chile y El Salvador. Eh, entonces, gracias por la oportunidad. Bueno, entonces yo tengo tres puntos. Uno, para el diálogo. Uno, como un pequeño recuento histórico de este esfuerzo de paz en Colombia, como unos pequeños mensajes de este esfuerzo en una mirada histórica. Segundo, como el presente, en qué estamos de este esfuerzo. Eh, y tercero, un poco la perspectiva para el caso colombiano de este esfuerzo de paz. Por supuesto, todo esto es mi visión, o sea, es como la lectura que yo tengo, que por supuesto, como toda lectura, puede ser incompleta, controversial, que puede tener, digamos, aquí hay mi compañero Luis Delfonso me estaba tocando para que lo saludo, pero no lo puedo saludar porque estoy ocupado en una reunión. Entonces luego le charlaré a mi compañero Luis Delfonso. Decía que como toda lectura, pues personal, pues es una mirada que puede ser controversial, incompleta, pero bueno, es la que yo les quiero compartir. Primer punto, el tema histórico. Eh, pues nosotros, creo que como toda América Latina, somos herederos de de una tragedia y de una oportunidad. Pues la tragedia fue la colonización. Yo creo que la colonización fue, pues, tiene esa cara de exterminio eh, y de barbarie y de imposición, que para el caso mexicano, que era una gran cultura, o para el caso inca, o sea, las grandes culturas, digámoslo, precolombinas, pues fueron avasalladas y no pudieron ser aniquiladas por la resistencia, pero, pero sí sufrieron muchísimo. Entonces, nosotros también somos herederos de eso, de esa tragedia. Y digo oportunidad, pues porque eso nos dio también, pues nos ancló también, eh, pues en una cultura también, digámoslo, con una ligación fuerte con España. Yo recuerdo ahora la expresión de Carlos Fuentes, que en los 500 años, eh, en el año del 92 del siglo pasado, cuando se hizo esa reflexión, no, en el caso nuestro sigue muy presente. Nuestra ciudad de Santa Marta, que es en el Caribe, va a cumplir 500 años y tenemos un debate acá en Colombia. El alcalde de la ciudad dice que va a celebrar los 500 años y nuestro ministro de Cultura dice que no hay nada que celebrar, ¿cierto? Porque tiene una carga de imposición y de sangre, sino que hay que conmemorar, o sea, recordar y pensar el hecho, para que vean cómo está de vivo eso, pues en toda nuestra sociedad latinoamericana y del Caribe. Pero también recordaba entonces la expresión de Carlos Fuentes que decían cuando se discutía los 500 años en 1992, decía, ahora decimos abajo España, pero lo decimos en español, también para que se vea esa otra cara de cómo, digámoslo, el mundo colonial tiene una cara negativa y totalmente censurable por lo que significó en exterminio, en imposición. Pero no podemos negar que quedamos anclados también a una cultura hispánica.
Entonces, cuando pensemos en la sociedad colombiana en particular, pensemos que nuestros grandes desafíos eh, vienen desde ese mundo colonial. O sea, que es desde ese mundo colonial eh, que hay una, digámoslo, herencia de exclusión y de autoritarismo. O sea, que los temas de la sociedad colombiana presentes tienen sus raíces en ese orden colonial autoritario, violento y excluyente. Y que después de 214 años de vida republicana, en el caso colombiano, cuando hicimos nuestro grito de independencia en 1810, y que solo pudimos consolidar casi una década después, en estos 214 años de vida republicana, digámoslo, seguimos cargando esos rasgos autoritarios eh, y excluyentes heredados del mundo colonial. Para que veamos, y tal vez eso sea un rasgo para todas las sociedades de América Latina, no solamente para la colombiana. Lo que pasa es que en el caso de la colombiana, pues hemos tenido cierta particularidad, eh, y es la persistencia de unos ciclos de violencia recurrentes, que tal vez otras sociedades no habían vivido, pero que ahora están viviendo. Por ejemplo, la sociedad ecuatoriana, nosotros siempre vivimos con un vecino pacífico, en términos políticos por lo menos, eh, como el Ecuador, y ahora Ecuador está sumergido en una dinámica de violencia organizada importante. Lo mismo le pasa a México. México tuvo una cierta estabilidad, digámoslo, política, aunque con grandes luchas sociales a su interior, pero sin violencia. Bueno, tuvieron la violencia de los años, bueno, tuvieron su gran revolución, que fue un gran choque y una gran confrontación, pero luego vivieron un periodo largo de una paz política. Y ahora México también tiene unos grandes desafíos de violencia, de crimen organizado. Para el caso colombiano, si uno dijera, bueno, ¿cuál es, digámoslo, este último ciclo de violencia que no hemos logrado cerrar del todo, eh, que digámoslo, inicia en los años 60? Si uno dijera, bueno, ¿cuáles son los grandes temas que originaron esa violencia política? Que en el caso nuestro es parte de las rebeliones políticas que hubo en el continente. O sea que en eso creo que el continente, sí, casi que todo el continente asumió una línea de rebelión política en los años 60. Casi que no hay ninguna sociedad que se hubiera escapado de esa corriente de rebelión política. Se vivió en el Cono Sur, Uruguay, Chile, Argentina, Brasil, se vivió en Centroamérica de una manera muy intensa, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, se vivió en México, pero también fue controlada, eh, y se vivió en el caso colombiano. En el caso nuestro, esa rebelión política, ¿cómo se explica? O sea, ¿qué es lo que anima esa rebelión política en los años 60? Y, digámoslo, algunos historiadores colombianos han dicho, son dos las raíces que explican, que explican esa rebelión política. Uno, un orden rural tremendamente excluyente, que es nuestra vieja herencia colonial. O sea, este ordenamiento rural, eh, que en toda la región fue superado en buena medida, en el caso colombiano no, hasta el presente. ¿Qué significa un orden rural excluyente? Significa que la tierra está en pocas manos, o sea, que la tierra está en pocas manos y que hay muchas manos sin tierra y muchas manos con poca tierra. Entonces, eso es una de las explicaciones de nuestra rebelión política de los años 60. Un tema que se mantiene hasta el presente. Y la segunda raíz que explica esta rebelión política
es un orden de competencia, un orden de competencia político también igualmente excluyente y autoritario. ¿Qué significa y qué tendría como una falta de garantías en la competencia política? ¿Qué significa la expresión falta de garantías en la competencia política para el caso colombiano? Que tal vez uno pueda verlo en otras sociedades de la región también. Eh, que a la gente la asesinan por hacer política, tema que sigue presente en la sociedad colombiana, o sea, donde hemos ido avanzando, pero todavía sigue siendo presente. Nosotros tenemos una permanente, digámoslo, criminalidad contra dirigentes políticos. Ahora menos cargos políticos, más liderazgos sociales. Eh, entonces, la eliminación física. Segundo, el no creer en el sistema político. O sea, aquí la expresión que usaba Camilo Torres de que el que escruta elige. O sea, un sistema electoral muy frágil y propenso a la corrupción. Entonces, no creer en el sistema de competencia político y no creer en el sistema electoral porque no tiene rigor. Y la tercera dimensión de la falta de garantías en la competencia política, la realidad de que los que pueden competir con posibilidades de éxito son los que tienen dinero. O sea, que no son las ideas, no son los argumentos, no es la justeza de una causa, sino el tener dinero para agenciar un proyecto político. Entonces, esas dos son las raíces de nuestro conflicto y expresado en rebelión política. Cuando digo rebelión política, me hago referencia a las personas que dijeron la única forma de avanzar es mediante la rebelión armada. O sea, no creer en el sistema político por las razones que les dije antes y tener una razón muy fuerte para querer transformar ese orden desigual que ha prevalecido en la sociedad colombiana y que por supuesto poco a poco hemos ido transformando, porque estamos hablando de 6 décadas de persistencia del conflicto armado. En esta etapa de la violencia organizada, porque si nos vamos más atrás de los años 60, pues vamos a también a ver otros ciclos de violencia. Eh, entonces, digámoslo, si constatamos que hemos tenido una sociedad tremendamente desigual y tremendamente autoritaria, con un ejercicio criminal del poder, o sea, que el poder se ha ejercido de manera criminal en las más altas esferas del Estado colombiano y por las élites de poder, que en buena parte de esas élites de poder han recurrido a la violencia de una manera sistemática, en el caso colombiano, eh, y que ante esa realidad hubo una rebelión armada y que esa rebelión armada tuvo unas raíces en un orden político tremendamente desigual. O sea que había unas razones objetivas para la rebelión armada. Si ustedes ven, la sociedad colombiana es de las sociedades más desiguales del mundo hasta el presente. O sea que las diferencias entre la gente que tiene recursos económicos y los que no tienen pues son de unas magnitudes enormes. O sea que hay una pequeña élite que controla la buena parte de los recursos y hay un amplio mundo de gente excluida de la tierra, excluida de los bienes públicos, de la salud, de la educación, de la infraestructura, del acceso al conocimiento, del acceso al crédito. O sea que ese nivel de desigualdad se mantiene en la sociedad colombiana hasta el día de hoy. Ante esa rebelión, digamos lo que uno podría decir que fue pequeña en los años 60 y que fue creciendo en los años 70 y se hizo más importante en los años 80. Eh, y ante esa realidad, en el caso colombiano, en un momento dado de ese proceso histórico, se levantó la bandera del diálogo y la negociación y la construcción de acuerdos. En el caso nuestro, eso arranca en el año 1982. En el año 82 eh, hay una coincidencia entre el presidente del momento,
el Ejido, que es el presidente Belisario Betancur, y la guerrilla del M-19 y de las FARC. Tanto el presidente como las guerrillas, en este caso el M-19 y las FARC, levantaron la bandera del diálogo, la negociación y la construcción de un acuerdo de paz. Eso en los años 80 se frustró, eh, y se frustró en medio de un baño de sangre. Pero esa idea de paremos esta guerra y paremos la guerra porque la guerra no tiene sentido. O sea, en un momento dado, los que habían agenciado ese proyecto de rebelión armada, y fundamentalmente, digámoslo, desde la orilla de lo que eh, del M-19, se levanta la tesis de la guerra no tiene sentido porque la guerra no lleva a ningún lugar bueno, ¿cierto? Y es mejor que nos sentemos a buscar un acuerdo y sigamos buscando las transformaciones por un camino civilista. Esa tesis, eh, que la encarna el fundador del M-19, que se llama Jaime Bate Mancayol, y que la continúa el que va a ser su comandante después de, bueno, eh, de varias comandancias, eh, eh, que se llama Carlos Pizarro León Gómez, que levanta la tesis de paremos esta guerra y sigamos buscando los cambios mediante la competencia política. Esa idea se logra concretar en 1990. O sea que nosotros, digamos, lo que es este largo esfuerzo de, de, de tener un orden democrático mediante cambios en la sociedad colombiana y de salir de las violencias, o sea que ambas cosas podamos hacerlas, tiene un antecedente desde el año 1990, cuando se hizo el primer acuerdo de paz, del cual es firmante nuestro actual presidente, el compañero Gustavo Petro. O sea, él proviene del M-19 y es firmante de ese acuerdo que se hizo en marzo de 1990. Eh, la paz negociada también es, en el caso nuestro, abre las otras paces negociadas. La paz negociada de El Salvador en el año 1992 y la paz negociada de Guatemala en el año de 1996, si no recuerdo mal. Entonces, pero para el caso nuestro, paradójicamente, la década de los 90 ha sido la década más intensa de nuestra violencia. Nuestra violencia, por supuesto, se ha ido complejizando porque después a la rebelión armada de los años 60 se levanta digámoslo, no solamente una acción desde el Estado colombiano para atacar esa rebelión armada, sino que se arma desde una dinámica de sociedad en alianza con el Estado, una acción violenta para enfrentar, digámoslo, esa rebelión armada, que en el caso nuestro es lo que se denomina el paramilitarismo. El paramilitarismo es un fenómeno social de defensa de la tierra, pero con un agravante, y es que es también una dinámica de acumulación de recursos vía narcotráfico y vía apropiación de los recursos del territorio. Entonces, nuestra violencia, digámoslo, que se ha ido complejizando en la medida en que tenemos un actor insurgente que en los años 60 reta el orden social, un Estado de élites, controlado por élites políticas, económicas, que defienden ese orden de exclusión, y luego un tercer actor aliado a esas viejas élites de poder, que es el paramilitarismo, pero también un paramilitarismo fuertemente, digámoslo, entroncado con el narcotráfico. Eh, entonces, paradójicamente hemos tenido simultáneamente un esfuerzo de construcción de una paz política desde 1990 con una intensificación del conflicto en los años 90, una expansión enorme del paramilitarismo en los años 90
que llevó a que en un momento dado se sintieran que tenían todo el poder con la llegada del presidente Uribe en el 2002 y intentaron un proceso de legalización entre el 2002 y el año 2007, que fue frustrado en la medida en que entre esas alianzas entre el poder político representado por el presidente Uribe y el paramilitarismo entraran en fricciones, entraran en choques y ese proceso que intentó ser un proceso de legalización de estas fuerzas paramilitares terminara en choque y terminara una pelea en esas élites entre los políticos establecidos y estas mafias eh, que intentaron legalizarse y ese proceso se frustró. O sea, cuando digo se frustró, quiero decir que no tuvimos ni todo el desmonte de ese aparato, ni toda la verdad de lo que allí había pasado, ni la reparación de las víctimas, ni las garantías de que esto no volviera a ocurrir. Entonces, para ir cerrando este primer punto en el que eh, pues trato como de dar ese contexto histórico para llegar al presente, decir que en el caso nuestro hemos tenido un largo proceso de negociaciones, o sea, nosotros hemos desde el año 1990 hasta el presente, hemos tenido en los años 90 cuatro grandes negociaciones con guerrillas, en el año dos, entre el año, en el año, entre el año 2002 y 2007, eh, un desmonte parcial del paramilitarismo. Digo parcial porque no se superó todo el fenómeno. Y, eh, y luego la última de las negociaciones con lo que fue la guerrilla más grande y más posicionada de este conflicto, que fueron las FARC. O sea, de nuestro conflicto armado, la organización más grande y que se volvió como el centro de la disputa política fueron las FARC, que luego de varios intentos, pues logramos una negociación con ellos en el año 2016, que la semana pasada celebramos 8 años de ese acuerdo, que después de la negociación que se hizo con las FARC, pues tiene las raíces históricas de nuestro conflicto. O sea, si ustedes ven el acuerdo, el primer punto es un tema de reforma agraria, o sea, un reparto de tierras y un reconocimiento de los derechos del mundo campesino excluido. Es el primer punto de la negociación. El segundo punto es una transformación del sistema político para que tenga más garantías. eh, y entre esos dos puntos, entre el tema rural y el tema de la participación política, pues está el tema del narcotráfico. O sea, como un fenómeno económico, social y político que ha significado el narcotráfico, como hoy lo sigue siendo para el caso mexicano, por ejemplo, que también tiene este mismo desafío. Entonces, pero después del 2016, donde hubo una ilusión de paz, pues hemos llegado a la dura realidad de que no hemos logrado superar las violencias organizadas. Nos queda eh, y ahí paso entonces ya al presente. eh, Nos queda entonces, en el caso colombiano, eh, un conjunto de organizaciones que siguen haciendo violencia de manera sistemática. Nos queda la última de las organizaciones de los años 60 que se mantiene en un proyecto de rebelión armada, que es el Ejército de Liberación Nacional. Y nos queda un conjunto de grupos que provienen de las FARC, con los cuales hay que pensar alternativas de diálogos y de negociaciones, y nos queda un archipiélago de los viejos grupos provenientes del paramilitarismo. De conjunto, digámoslo, lo que persiste en la sociedad colombiana es una tensión entre una democracia restringida y una democracia de mayor calidad. O sea, si uno dijera, bueno, la lectura política de estos 60 años de historia contemporánea colombiana, hay que leerla, o así la leo yo, como un esfuerzo de ampliación de la democracia.
En el caso colombiano siempre se dijo que esta era una sociedad democrática, que mientras en el cono sur estaba y en Centroamérica estaban llenos de dictaduras en los años 60, 70, parte de los 80, en el caso colombiano había prevalecido la democracia. Pero eso es una mentira, porque aquí lo que ha habido es una democracia formal, pero llena de barbarie, llena de sangre, llena de autoritarismo. Entonces lo que hemos intentado como sociedad es democratizar la sociedad colombiana, o sea, que realmente se sea una sociedad de derechos, una sociedad con garantías, una sociedad con instituciones. Eh, bueno, entonces estamos en un momento muy especial de la sociedad colombiana porque por primera vez hay un gobierno de izquierda. Mientras todo el continente empezó a tener, digamos, los gobiernos de izquierda hace un cuarto de siglo, o sea, Brasil, Chile, bueno, uno puede discutir qué tan de izquierda han sido los gobiernos de la concertación o qué tan progresistas, pero bueno, ha habido ciertos, digámoslo, en la región, en la región habían habido gobiernos, digámoslo, de un tinte diferente a las élites tradicionales desde hace un cuarto de siglo. Pues en el caso colombiano no. En el caso colombiano siempre nos habíamos mantenido en una tradición política, digámoslo, de los sectores que han conducido a la sociedad colombiana de manera tradicional en su vida republicana, que expresan los intereses de élite, de una élite excluyente, racista, clasista, bueno, con todas las cosas que queremos superar. Entonces, ahora, desde el año 2022, estamos viendo la experiencia de un gobierno de izquierda o de un gobierno, digámoslo, liderado por un hombre de izquierda en una alianza con otros sectores, digámoslo, que también aspiran un poco al cambio. O sea, este no es un gobierno estrictamente solo de izquierda. Aquí en este gobierno se expresan también, digamos, los sectores más tradicionales, pero que le han apostado un poco a la idea del cambio. En ese contexto, la política de paz total se afinca en la idea de, de que ante las violencias organizadas, bien sea de la rebelión del ELN, de los herederos de las FARC en sus múltiples expresiones, o del viejo paramilitarismo, ¿cierto? Que son actores diferentes, o sea, unos son actores rebeldes políticos y otros son actores, digámoslo, aliados a la tradición política, ¿cierto? Eh, pero que con todos el mecanismo debe ser un mecanismo de diálogo y negociaciones. Entonces ahí está anclada por la política de paz total. Y la otra idea fuerte de la paz total es reconocer que Y ya vi hay tu unos... recado de que es otro el que se le dirige, pero pues no Miguel, me Miguel, habían dicho. Miguel, Miguel, cierra su micrófono. Eso. Eh, y la otra idea, digamos, lo de la política de paz total es reconocer que la violencia se mantiene en una geografía particular. O sea que en el caso nuestro, digámoslo, la violencia ha tenido una geografía muy específica. Digamos que hemos tenido 10 regiones donde históricamente la violencia ha sido más intensa. Y entonces esas 10 regiones son las que tienen, digámoslo, menos infraestructura de bienes públicos, tienen menos escuelas, menos puestos de salud, menos carreteras, menos conectividad, menos economía legal, donde es más fuerte el narcotráfico, digamos lo que uno podría decir. Entonces, la política de paz total reconoce que, que una centralidad es transformar esos territorios con las comunidades que los habitan en una perspectiva de cambio. O sea que digamos lo que la idea del cambio es importante para toda la sociedad colombiana, pero reconocer que en esas 10 regiones la necesidad de cambio es mayor. O
sea que allá hay más necesidades, ¿cierto? Que hay más necesidades, que hay una diferenciación regional donde hay regiones donde ha permanecido la violencia organizada, donde la necesidad de cambio es mayor. Bueno, nosotros, y con esto voy cerrando porque me quedan 7 minutos, nosotros en la política de paz total, digámoslo, tenemos abiertas 10 procesos. Nos critican por eso, o sea, nos dicen ustedes tratan de abarcar mucho y no concretan nada. O sea, esa es una de las críticas que nos hacen. Pero este gobierno se ha propuesto hablar con todos los que reconocemos como organizaciones que tienen un ejercicio sistemático de violencia, donde los hemos dividido en dos grupos, los rebeldes y los no rebeldes, ¿cierto? Con los rebeldes tenemos agendas de diálogo y negociación con un sentido transformacional. Con los no rebeldes tenemos más un ejercicio de sometimiento a la justicia. Eh, un amigo, hace unos años yo le preguntaba a un amigo que se llama Álvaro Villarraga, que es un señor que tiene mucha tradición en los temas del conflicto y la memoria. Ahora es el subdirector de nuestro Centro Nacional de Memoria Histórica. Yo le decía, Álvaro, ¿qué diferencia hay entre negociar entre las guerrillas y los paramilitares? Porque, digámoslo, ambos son actores que hacen violencia, que tienen graves crímenes encima. Entonces me decía Lucho, hay una gran diferencia, y es que una negociación con la guerrilla es para darles cosas. A la guerrilla hay que darle cosas y reconocer con fuerza la idea del cambio y la transformación. A los paramilitares hay que quitarles cosas, ¿cierto? Los paramilitares son, digámoslo, los que han despojado la tierra, los que han acumulado grandes capitales, los que tienen un entroncamiento con el poder político. Ese sería un esquema que yo creo que se ajusta mucho a lo que estamos haciendo. Y es, con las guerrillas hay agendas de transformación y se les reconoce un arraigo social. Con los paramilitares, lo que hay es que, digámoslo, quitarles el poder que tienen en una perspectiva democrática. El tercer punto, en los 5 minutos que me quedan, es, bueno, la perspectiva de esto. Eh, pues nosotros tenemos la tarea de trabajar por esa idea del cambio y la transformación, eh, por lo menos en este escenario de gobierno, hasta el último día de gobierno. O sea, no vamos o sea, en 4 años no vamos a hacer toda la tarea de democracia en la sociedad colombiana. O sea, todos sabemos de ustedes que tienen ese espíritu religioso que Dios no hizo el mundo en un día. Y nosotros no vamos a hacer la tarea de la democracia colombiana en 4 años. Entonces, reconocemos que vamos a mantener una acción y un esfuerzo hasta el último día de gobierno, que es el 7 de agosto del 26, pero sabemos que no vamos a hacer toda la tarea. Eh, en particular, en esta tarea de la paz total, tenemos 10 procesos abiertos. Luego, de pronto, si les cuento cuáles son los 10. Eh, entonces, tenemos que llevar estos procesos hasta el límite que podamos llevar. Y ver bajo esa idea de diálogo, negociación y con un sentido de transformaciones o de, eh, digámoslo, transformar ese poder autoritario y ese poder criminal, ¿cierto?, de los paramilitares en una perspectiva de democracia. Esa es la tarea en la que estamos empeñados y muy seguramente no vamos a poder hacerla toda y será el próximo gobierno y habrá un debate intenso en la sociedad colombiana de si este camino de transformaciones y de cambio es el que se debe llevar hacia adelante o volver al viejo camino y es negar el cambio, negar las transformaciones, negar los diálogos y negar las negociaciones. Ese será, pues, estamos en democracia,
esta no es, esta es una democracia que ha ido creciendo, pero que aún le falta madurar. O sea, si uno dijera, bueno, en estos 60 años, para tomar la figura de los 60 años, las FARC y el ELN surgieron en el año 64, y por supuesto que la sociedad colombiana de hoy es una sociedad más madura para la democracia y con más, digámoslo, referentes democráticos que la de hace 60 años. Ha habido una maduración en la sociedad en la sociedad colombiana, hay una maduración democrática en la sociedad colombiana, pero aún falta mucho, porque las tareas históricas de cambio y transformación siguen estando muy presentes. Hemos ido avanzando en democratizar el campo, digamos, la vieja tarea de la reforma agraria, este gobierno la está liderando, pero es una tarea enorme y muy seguramente o con plena seguridad no la vamos a hacer en 4 años. Bueno, yo quiero parar ahí, cerrando con, digámoslo, la constatación de que las víctimas que han sufrido tanto también han ido creciendo en esta agenda. O sea que aquí tenemos millones de víctimas, o sea, no son miles, sino son millones de víctimas, y los números de la victimización en el caso colombiano son enormes, o sea, no tienen parangón en la región. O sea, lo que ha sufrido la sociedad colombiana es una barbarie enorme. Tenemos 120.000 desaparecidos, tenemos tal vez por encima de 220.000 homicidios en estos 60 años. O sea, es como un desangre. En algunos momentos ha sido una violencia intensa y en otros momentos ha sido pues un gota a gota de sangre hasta el presente. O sea que esos temas no son del pasado, sino siguen siendo retos del presente, pero ahí la agenda de víctimas en cuanto a esos referentes de verdad, justicia, reparación y garantía de que eso no se repita, es algo que está vivo en la sociedad colombiana y que se expresa todos los días. Entonces, Alejandro, siendo las 4:00, quiero parar ahí para que podamos hacer un intercambio. Y muchas gracias por Muchas, esta oportunidad. muy bien, muchas gracias Luis Eduardo por esa ponencia, por esa reflexión tan interesante que nos compartiste, una reflexión que parte precisamente de un análisis histórico para poder comprender en qué estamos, quiénes hemos estado, digamos, alrededor del conflicto, pero desde dónde viene. Esa cultura, como la decías, autoritaria, excluyente, de la colonia y cómo en un contexto también de una rebeldía y de la búsqueda de la justicia social en América Latina se permea, se comparte, se irradia también esa idea en Colombia y bueno, los movimientos campesinos toman este camino y al día de hoy como pues queda un movimiento digamos como con esa característica de los años 60 que sería el ELN y otros que van bajo nuevos contextos ligados muy hacia el narcotráfico, hacia digamos la economía ilegal que genera también otro contexto, digamos, de comprensión de el funcionamiento de estos grupos, ¿no? Y con quién se estaría negociando. Dos particularidades especiales en el centro de la discusión, grupos rebeldes y grupos no rebeldes, con los cuales se le da el estatus político para construir una agenda de cambio, y los otros con los cuales se entabla un proceso de sometimiento para volverlos a vincular a la vida civil. Entonces, agradecer, Luis Eduardo, también por centrar ese énfasis en la necesidad de la amplitud de la democracia, de cuáles son esos elementos críticos de un Estado que no ha estado presente en los territorios. Como decías, también tiene una geografía, la violencia en nuestro país, una característica muy especial por como lo han dicho varios sociólogos en Colombia que han buscado comprender también las dinámicas del conflicto, la dificultad por cruzar los Andes, por llegar a territorios que han sido alejados y que han sido aprovechados para un control político militar de tanto guerrillas como bandas delincuenciales, y yo le sumaría incluso ahora también grupos empresariales
ilegales, pero muy cercanos incluso a grandes empresarios, ¿no? Ganadería, agroforestales, incluso minería. Eh, con este contexto, quisiera entonces abrir la palabra para que ustedes puedan también preguntar, compartir. A mí me surgiría tal vez una pregunta como para iniciar. Yo creo que haríamos tal vez como una ronda de preguntas, de comentarios y le devolvemos entonces el micrófono a Luis Eduardo. Y es, siguiendo ese hilo de ese contexto histórico, de esas dificultades, de esos puntos críticos que se busca en un acuerdo de paz, no solo de solucionar un proceso de rendición y acuerdo, sino, lo decías, también de solucionar esas causas objetivas que dieron origen al conflicto. Recientemente se ha ampliado la discusión y lo digo en el sentido de los movimientos sociales que han surgido en la última década, las últimas 2 décadas en las ciudades, ¿no? Los movimientos juveniles, ambientalistas, es decir, otro sector de la sociedad que también ve la necesidad de exigir de un Estado el cumplimiento de sus derechos y que estos movimientos también han estado en la lógica de reconocer todas estas dificultades históricas y también se han movilizado para lo que hoy en día puede ser el primer gobierno de izquierda, ¿no? Creo que es como importante también un poco reflexionar si nos compartes el rol de estos movimientos en Colombia en el marco de la paz total, porque no es una discusión exclusivamente entre los actores armados y el Estado o el gobierno, ¿no? Sino también la sociedad. Bien, ¿quién más quisiera entonces por ahí continuar? Miguel, adelante. Luis, pues agradecerte tu lúcida presentación y me sumo a la pregunta de Alejandro, pero yo tenía, eh, permíteme un aborde tal vez más regional. Por lo que tú quieras, me ha tocado estar cerca de los procesos de paz en El Salvador, en Guatemala, en México. He estado en momentos de los diálogos en Colombia. Eh, Tengo la sospecha de que los estados han ido aprendiendo a quitarle trascendencia de agenda y compromisos a aquellos derivados de conflicto armado. Y los acuerdos, como dependen de que sean aprobados por los partidos y congresos, pues ahí hay una reducción notable de la dimensión estructural de los cambios, etcétera. En esa lógica que ha pasado en Colombia, de que los acuerdos de La Habana fueron rechazados de alguna manera por el plebiscito y el Congreso, ¿cuál es tu valoración de que la ruta de la violencia guerrillera y revolucionaria ya no da para los cambios que se pretenden? Creo que eso ya está pasando, pero en Colombia es como esa frontera. Entonces, preguntarte de ese tema. Segundo, fíjate que yo no había escuchado, aunque me considero cercano al proceso de la paz total, esta más clara diferencia entre rebeldes y no rebeldes. Eh, en los rebeldes me queda claro la dificultad de que el ELN siga activo y luego que las FARC pues están siendo lastimadas los que se desmovilizaron y otra parte activa, en fin. Entiendo lo difícil que es para la guerrilla, en parte por mi pregunta primera de que ven que para cerrar necesitan capitalizar compromisos de cambio y ahí hay una broma. Con los paramilitares, esto que dices, a ellos hay que quitarlos, hay que reincorporarlos. Eh, ¿Cómo es ese proceso? ¿Es diálogo o es una fórmula que incluye contención, violencia, aprehensiones? Pues
¿Cómo es el modelo para tratar con paramilitares? Y la tercera pregunta, perdón, al fin que tenemos tiempo, acomódala en el orden que quieras. En México estamos ahorita en un momento, como dijiste hace rato, muy rápido, con las violencias del crimen organizado a tope, con el problema de que el crimen organizado tal vez hace en México las funciones que el paramilitarismo en Colombia y ha ganado base social. Ya no son grupos aislados, han aprendido a sustituir al Estado y a penetrarlo, o sea, tienen base arriba y base abajo. Y entonces ahora hay una inquietud de, ¿lo seguimos tratando por no rebeldes, por no actores políticos, como no actores de diálogo? ¿O nos toca crecer y madurar a una concepción que permita intentar algo? Porque si no, pues todo el tema es seguridad, violencia, cárcel, y la sociedad no tiene manera de enfrentar una problemática que ya nos rebasa aun a los actores que nos tocaría ser expertos en esto. Gracias, Luis. Perdón que me extendí en mis preguntas. Muchas gracias, Miguel. ¿Alguien más? Herbie, adelante. Luego Blanca. Sí, una duda que me asalta y que en Chile también ha sucedido, y es la distancia entre las dirigencias de organizaciones y la gran masa de la población, ¿no? Eh, También en Colombia hubo un referéndum, me parece que se llamó, un plebiscito, ¿no?, sobre la paz, y eso se perdió, ¿no es cierto? Eh, yo no sé si hay, también hay un congreso que no es, no es mayoritario, no es adherente a Petro, ¿no? Eh, no sé si la gran masa de la población está consciente o incorporada a este proceso. Recién eh, Alejandro ha señalado que hay movimientos sociales, sobre todo en la juventud, pero hubo una suerte de estallido social, al igual que en Chile, pero eso también pasó. ¿No? La situación, la debilidad del gobierno también persiste, ¿no? No sé si me expreso con claridad, pero esa es mi duda. Si no hay participación es decir, si no hay conciencia de la población, ¿m?, creo que cualquier intento de paz total o de democratización no sería viable. Gracias, Herbie. Y por el Blanca. Luego Mariela. Activa el micrófono, Blanca, por- A ver, ¿dónde está? Se me fue. Creo que... Blanca. Mientras ajusta Blanca el micrófono, Mariela, dale. Agradecemos mucho a Luis Eduardo por su análisis, lo que nos ha dicho. Desde El Salvador, yo me uno un poco a lo que decía sea Miguel que Herbie, por dos motivos. El Salvador, como sabe sin duda, firmó los acuerdos de paz, muy bien lo ha dicho en el 1992. Pero este acuerdo de paz ahora resulta que el gobierno actual dictatorial dice que fueron una farsa. Y como tiene todo el poder en su mano, va en lugares del mozote
donde hubo más de 1.000 masacrados, niños y mujeres en su mayoría, y dice que los acuerdos de paz y la guerra fueron una farsa. Esto para decir un poco lo que decía Miguel, ¿no? Que cómo te pueden revertir todo. Y muy bien, tú has dicho que en 4 años el periodo es muy corto. Pero me uno a lo que dice Herbert, o sea, la distancia entre la cúpula y la base. Mi pregunta es, ¿qué tipo de cultura política se hace a la base? Porque de lo que yo veo en El Salvador, se hizo, pero muy pocas. Tal vez hubo triunfalismo con los acuerdos de paz y no se supieron defender. Ahora estamos en un retroceso espantoso. Entonces mi pregunta es, ¿cómo capitalizar, por ejemplo, lo que hizo Camilo Torres, ¿no? Que muy bien, pues los años de rebeldía, que era necesaria también la lucha armada, lastimosamente, pero no se capitalizó, yo no sé en Colombia, en El Salvador no se supo capitalizar. ¿Cómo hacer cultura política? Que es una, digamos, prioridad. O sea, dejar que la gente piense, que tenga espíritu crítico, porque así como va la sociedad con la inteligencia artificial y con todo que vamos, parece que vamos con no un año, 3 años a la vez o más, te quitan la posibilidad de pensar. Para mí este es el problema, el núcleo central. Y la otra cosa, como que quería preguntarte, ¿cuánto incide la política norteamericana en la política de los países latinoamericanos? Gracias a Dios, el otro día ganó el Frente Amplio en Uruguay, pero para mí habría que distinguir un gobierno prettamente de izquierda, que significa hoy, y un gobierno progresista. Por ejemplo, en Chile, ¿verdad, Herbie? Lo vendieron como Boric, como progresista. Ahora te resulta que es un hijo bonito, ¿no? De otro lado. Esta sería mi pregunta, le agradezco porque me ha dado mucho que pensar de la cuestión de la guerrilla y paramilitarismo, ¿no? Cómo enfrentar esta, digamos, estas dos facetas de la situación dramática que América Latina de forma diferente vivió y sigue viviendo. No, Bien. quería preguntarte también, ¿qué opinas tú de la violencia que está aumentando en el mundo? ¿No será una, digamos, arma nueva para mantener el capitalismo? Pregunto. Gracias, Mariela. Blanca, y creo que ahí para digerir estas primeras preguntas. Dale, Está bien, Blanca. muchas gracias. Mis disculpas porque no podía activar acá el micrófono. No, agradecer, decía Luis Eduardo, por su muy buena presentación. Y él mencionaba de la política de paz total. Y en esta política de paz total también colocaba que dice que son 10 procesos. Yo hace unos años vino acá al país una delegación de Colombia interesados en conocer el proceso que se llevó a cabo acá para todo el proceso de cómo se llevó a cabo los acuerdos de paz. Dijeron que ellos querían conocer, saber, aprender, eh, para asimismo ver qué podían ellos retomar o rechazar o no hacer en su propio proceso en Colombia. Entonces, en ese sentido, creo yo, y aquí un poco también entra lo que planteaba Mariela, todo lo que acá se hizo, en un momento sentimos que avanzamos y creo que ahí se pecó
en el sentido de que de triunfalismo pensamos que ya todo se había logrado, que ya todo estaba bien. Y sin embargo, la experiencia, la historia nos ha dicho que no, realmente. Entonces, yo quisiera, no sé hasta dónde se pudiera, en estos 10 procesos que Luis Eduardo mencionó, si pudiera él tal vez puntualizar así rápido, no entrar en detalle, pero pues solo para tener una idea de cuáles son como los avances en cada uno de estos procesos, sea mínimo, solo para tener una idea que se ha tenido y cuáles son como las peores limitantes también, los peores tropiezos, las peores trancas, se dice también. Bueno, eso nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca, por tu pregunta. Le damos la palabra nuevamente entonces a Luis Eduardo y ya cuando retomemos las otras personas si quieren participar. Dale, Luis Gracias. Eduardo. Muchas gracias. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Bueno, yo creo que tenemos muy buenas, digámoslo, preguntas y consideraciones para, para entender la experiencia colombiana también vista desde una perspectiva regional. O sea, hay temas que juntan a la región, ¿cierto? El narcotráfico es uno. O sea, el gran trasfondo de todo este esfuerzo es un esfuerzo de democracia, que es una tarea para todas las sociedades latinoamericanas y del Caribe, para ubicarnos en nuestra región. En el caso colombiano y en el caso de la región hay una permanente disputa por la democracia, por una real democracia, una democracia de derechos, de inclusión, de equidad, de justicia, de dignidad. Entonces, esa agenda es una agenda compartida. Eh, entonces ahí el caso colombiano es el caso de una lucha por la democracia, como lo es en México, como lo es en Chile, como lo es en El Salvador, para hablar de los que estamos aquí, de estos cuatro países. Eso es un tema compartido y es compartido de pronto en la humanidad. ¿Mm? Y el otro tema es el que ha mencionado al final Mariela, que es, estamos presenciando un reordenamiento de la geopolítica mundial, ¿cierto? Y estamos viviendo, digámoslo, una lucha contra un tipo de capitalismo que amenaza la existencia de la humanidad. O sea, y ahí, digámoslo, cómo los grandes poderes se están ubicando y cómo eso se puede tramitar o se está tramitando vía violencia, como ya se ha hecho en el pasado, ¿cierto? Como fue el antecedente de la Primera Guerra Mundial o el antecedente de la Segunda Guerra Mundial, que son grandes reordenamientos en el capitalismo. Eh, entonces estamos hablando de temas compartidos. En el caso, entonces, compartir la experiencia colombiana, esta mirada de la experiencia colombiana, pues también tiene que decirnos que estamos pensando temas compartidos como región y como humanidad. Bueno, algunas consideraciones sobre lo que aquí se ha planteado. Voy a hacerlas en el orden en que fueron planteadas, juntando la pregunta de Alejandro y la reflexión de Alejandro con la reflexión de Herbie. Entonces, sobre lo que plantea Miguel, eh, digámoslo, nosotros no hemos renunciado al cambio, o sea, no hemos renunciado a la idea del cambio y a la idea de la democracia y a la idea de la vida digna, de la justicia. Digamos, lo digo nosotros los que pensamos que esa agenda sigue vigente, una agenda de derechos, de ciudadanía, de dignidad y de justicia. Pero no creemos ya en la rebelión armada. O sea, digámoslo, si uno dijera, bueno, ¿cuál es la gran diferencia con el ELN? Uno podría decir, el ELN puede tener un discurso de justicia, de dignidad, de equidad. Todo eso en el titular lo compartimos con el ELN, por ejemplo, yo. Pero lo que yo no comparto con el ELN es el sentido de su acción eh, violenta. O sea que eso no contribuye para nada a la idea del cambio, ¿cierto? O sea que el ELN en las últimas, del 23 de agosto
que se reanudaron las acciones militares por parte del ELN. Habíamos logrado un cese bilateral que duró del 3 de agosto del 23 al 3 de agosto del 24. En esos 12 meses, casi que fue a cero la muerte de combatientes, llámese policías, miembros del ejército colombiano o guerrilleros. O sea, pudo haber casos, pero muy pocos. Después del rompimiento del 3 de agosto de este año, el ELN reanudó su acción militar el 23 de agosto. Del 23 de agosto a hoy, que estamos a 25 de noviembre, o sea que en los últimos 60 días, el ELN, entre muertos y heridos de la fuerza pública, van más de 70. O sea que el ELN ha matado o ha herido a 70, que todos son jóvenes. O sea, la inmensa mayoría son jóvenes y son jóvenes de familias pobres. Esas 70 muertes o heridos eh, contribuyen al cambio, contribuyen a hacer una sociedad más justa, más digna, y así igualmente han muerto o han sido heridos guerrilleros, que son igualmente jóvenes de familias pobres. Entonces, lo que empezamos a discutir en los años 80, de que tocaba cerrar la violencia, no era cerrar la causa del cambio ni la causa de la democracia, era cerrar una forma de actuación, que era la rebelión armada. Entonces, en el caso nuestro, colombiano, eh, llevamos desde el año 1990 con un acuerdo de paz, ¿cierto? Y la constatación de que la violencia no contribuía a nada. Y otro ejemplo de eso es las FARC. O sea, las FARC, después de ser una organización tan grande, con tanta presencia, hoy políticamente no son relevantes, no tienen una relevancia mayor en el debate político colombiano. ¿Por qué? Porque el haber permanecido tanto tiempo en la rebelión armada, para ponerle ese nombre, detrás de esa rebelión armada hay también miles de cosas, unas altruistas, muchas altruistas y muchas terribles, pues es una fuerza totalmente con un enorme desprestigio en la sociedad colombiana. Entonces, el primer punto, nosotros desafortunadamente hemos tenido una rebelión armada durante mucho tiempo, que no ha servido a la causa de la democracia. O sea, que realmente no ha servido a la causa de la democracia. Eh, negociar con los paramilitares. Negociar con los paramilitares es fundamentalmente un sometimiento. O sea, que es la idea de estos señores tienen poder en la sociedad colombiana. O sea, ellos son estados alternos que han infiltrado, como muy bien lo plantea Miguel, es el mismo caso mexicano. O sea, están metidos en todo. En la base social tienen apoyo y en las élites de poder tienen no solo apoyo, sino presencia y poder, ¿cierto? Están metidos en todo, y lo que no se les somete lo eliminan físicamente. Entonces, la negociación con los paramilitares es una negociación de sometimiento, donde digámoslo, el principio rector es desmonten su estructura criminal y desmonten esos aparatos de poder y articúlense a una agenda de democracia, que por supuesto tiene como primer punto el reconocimiento de responsabilidades, o sea, cuáles son sus deudas, cuáles son sus víctimas, qué van a hacer con esas víctimas, van a poner la cara, van a decir la verdad, van a reconocer sus crímenes. Igual también con las guerrillas, o sea, también con las guerrillas hay una agenda de reconocimiento de responsabilidades. Y también desde el Estado, o sea, porque aquí también en eso tiene razón el ELN, el único que tiene el ELN dice, yo creo que en eso el ELN tiene razones, no nos pidan que cambiemos nosotros solamente, sino hay otros también que quieren cambiar. Entonces yo creo que aquí es un reconocimiento de muchos actores, de múltiples actores que tienen responsabilidades
en esta situación. Empresarios, políticos, la iglesia. Voy a decirle a Alejandro que les mande un diálogo de un jesuita que hace referencia a las responsabilidades de la iglesia durante la colonia. Algunos de ustedes de pronto conocen de manera personal, que es el padre Javier Giraldo, que dialoga con nuestro ministro de Cultura alrededor del tema de la iglesia y la colonia, por ese tema de los 500 años de la fundación de la ciudad de Santa Marta. Lo pueden buscar en YouTube, pero de pronto se lo mando a Sol Ángela para que se los comparta, para decir que aquí el tema no es de un gobierno y una guerrilla o de un gobierno y unos paramilitares únicamente, sino que es un tema del conjunto de la sociedad que tiene que ponerse frente a un espejo a ver cuáles son sus responsabilidades y cómo puede aportar en en este momento, digámoslo, de construcción de paz, donde por supuesto el tema de la verdad, el reconocimiento, tiene un lugar central. Eh, de acuerdo con Miguel en que toca luchar contra el crimen organizado. Nosotros tenemos que luchar contra el crimen organizado. O sea, lo que pasa es que en el caso nuestro es un crimen organizado que tiene una raíz de rebelión política y una raíz de defensa del statu quo, que son los paramilitares. O sea, nosotros reconocemos que no es lo mismo el ELN que los paramilitares de lo que aquí se denomina el Clan del Golfo, que es una gran red criminal. O sea, no son lo mismo, ¿cierto? El ELN está anclado en una historia de rebelión armada y el Clan del Golfo, que es la estructura paramilitar más grande presente en el día de hoy en Colombia, que es la estructura más grande de todas, pues son de naturaleza diferente. Pero de acuerdo con que hay que luchar contra el crimen organizado, porque el crimen organizado no es nada, es autoritario, es antidemocrático. Entonces, el reto de México, pues es enorme y bueno, yo creo que hay que persistir en esa lucha que tiene, por supuesto, que ser una lucha, digámoslo, de construcción de órdenes democráticos territoriales con todo lo que eso implica. En cuanto a la reflexión de Herbin, eh, es muy al lugar la pregunta. Bueno, ¿de qué cultura política estamos hablando? ¿De qué anclaje de organización? ¿De qué bases organizadas, conscientes? ¿Y de qué fuerza social eh, se cuenta para el cambio? ¿Cierto? En el caso nuestro, y ahí junto con lo que planteó Alejandro, tenemos lo que yo llamaba una maduración de la sociedad colombiana. O sea, la sociedad colombiana ha ido madurando hacia la democracia. Cuando ustedes piensen en Colombia, piensen en tres élites de poder, ¿cierto? O sea, hay una élite, una vieja ese es el caso nuestro que puede también tener muchas semejanzas, por ejemplo, con el caso mexicano, se me ocurre. Hay una vieja élite republicana, ¿cierto? Ligada a los grandes poderes capitalistas, a los grandes poderes económicos. Eso lo tenemos en toda la región. O sea, los que han conducido el poder político, económico y que han ganado un arraigo cultural en la sociedad. ¿Sí? Entonces, eso también existe en Colombia. O sea, hay una élite de poder republicano. Si ustedes me dijeran, ¿cuál es la persona que en el caso colombiano representa esa élite de poder republicana? Yo les digo el expresidente Juan Manuel Santos, ¿cierto? Cuyo tío abuelo fue presidente de este país, para mostrar también esa continuidad de pequeños grupos de poder que han manejado la sociedad colombiana. Esa es una élite. Y tenemos otra élite en el caso colombiano, que es una élite surgida por el narcotráfico. O sea, tener 60 años de narcotráfico ha generado una élite de poder. ¿Quién representa esa élite de poder hoy? Álvaro Uribe. No quiero decir con esto que el expresidente Álvaro Uribe sea un narcotraficante. Lo que quiero decir es que él representa ese poder que está ligado a acumular, concentrar la tierra y ejercer el poder autoritariamente, ¿cierto? Entonces, esa es una segunda élite de poder. Y en el caso nuestro, colombiano, que también creo que se expresa en toda la región, hay unas élites populares, ¿cierto?
o sea que representa un anhelo de democracia y de inclusión de la mayoría de la sociedad, o sea que la sociedad no sea conducida por poderes elitistas minoritarios, sino que la sociedad sea un poder democrático y sociedades democráticas. Y en el caso nuestro, eso lo representa el compañero presidente Gustavo Petro. Así yo leo la sociedad colombiana. Y esa élite de poder popular que hoy tenemos en el caso colombiano, eh, pues representa un esfuerzo de organización, un esfuerzo de cultura política, un esfuerzo de rebelión ciudadana. O sea, lo que vivimos, el estallido social fue una rebelión ciudadana y fundamentalmente liderada por jóvenes. Fueron miles de jóvenes en las calles, sobre todo de Cali, Bogotá, en las grandes ciudades, ¿cierto? Hubo una expresión fundamentalmente de jóvenes que quieren vivir en democracia, que quieren vivir con derechos. Entonces, sí, con la pregunta de Herbie, sí, en el caso nuestro, y yo creo que en el caso de todas nuestras sociedades, hay una maduración democrática, o sea, hay un acumulado, o sea, que lo que ustedes han hecho en sus vidas durante los últimos 50, 60 años de trabajo popular, de trabajo de organización, de concientización, de cultura política, pues se expresa, o sea, esos jóvenes son hijos también de sindicalistas, de intelectuales, de maestros, de las comunidades eclesiales de base. Por supuesto, todo eso en un contexto de la sociedad de hoy, esta sociedad de la información, de los grandes medios, de la tecnología. Pero yo creo que hay que persistir en un esfuerzo de trabajo organizado, ¿no? De puerta a puerta, de la comunidad de base, de la escuela, en la familia, en el barrio, en la vereda. Todo eso se mantiene y en el caso colombiano también existe. O sea, existe ese tejido comunitario valioso que hay que seguir fortaleciendo. Bueno, eh, con las reflexiones de Mariela, eh, bueno, yo creo que en El Salvador el cerrar la guerra fue importante. O sea, lo que se hizo en el 92 fue importante. Y lo que yo creo que ahí es un reto presente, eh, digámoslo, de disputar el poder democrático en la sociedad salvadoreña. O sea, que no hay que ver, pues, o sea, y claro, y a la derecha lo que representa hoy Bukele, pues quiere manipular la historia, tergiversarla, pero yo creo que a la sociedad salvadoreña le corresponde una lucha del relato histórico, o sea, el relato histórico de lo vivido y lo que están viviendo hoy. Entonces yo creo que todo ese esfuerzo de lucha democrática en El Salvador ahora pasan por un periodo autoritario, por un periodo negacionista. Nosotros lo hemos vivido y lo seguimos viviendo. Y la gente que quiere manipular la historia, que quiere tergiversarla, que quiere minimizarla, desconocerla, todo eso, ese relato por la historia, pues es un relato, es una lucha política y una lucha cultural. Entonces yo creo que y por supuesto, Estados Unidos ha sido un gran actor en la región y en el mundo, un actor que está en declive, pero que sigue siendo un poder enorme, ¿no? Y un poder que influye en nuestra región con una agenda que no es la agenda de la democracia. O sea, ahora vamos hacia la versión más dura de ese poder con lo que representa el presidente Trump. Y por supuesto que no es nada bueno para nuestra región y no es nada bueno para el mundo. Y eso pues está ligado a la reflexión que hacía Mariela sobre la violencia en el mundo. O sea, yo creo que vamos hacia grandes desastres. O sea, el capitalismo se está reacomodando esa variable de violencia que ha usado el capitalismo en sus reordenamientos, pues ya la conocemos. Entonces, ese desafío es un desafío mundial y nosotros como región creo que sí debemos insistir en la vía de los diálogos, de las negociaciones. En eso creo que toda la región está unificada, o sea, nosotros pues tenemos que ir a ese debate en el mundo con nuestra visión de no guerra y de no violencia. Bueno, con los 10 procesos que me plantea Blanca, tengo que irme porque tengo otra reunión después de esta y no puedo quedarme. Pero los 10 procesos, les invito a visitar nuestra página web Comisionado de Paz,
pero lo voy a decir rápidamente. Tenemos un proceso con el ELN que podríamos, si les interesa a ustedes, podríamos hacer una sesión sobre eso. O sea, Alejandro y Solángela, si les interesa, que hagamos un diálogo exclusivamente sobre la negociación con el ELN y me gustaría mucho, ustedes la pueden preparar con otras personas, pero si yo también puedo participar con mucho gusto. Y les puedo mandar de pronto con Solángela un resumen de eso y bueno, afortunadamente ahora hay mucha información en la web. Ese es un proceso. Hay un proceso con los que disidentes de las FARC que no firmaron, o sea, unos grupos que no entraron a la firma, y un tercer proceso con firmantes de las FARC que se salieron del proceso. O sea, hay unos que entraron al proceso, hay unos que nunca entraron al proceso y unos que entraron y se salieron. Los primeros es lo que se ha denominado el Estado Mayor Central, o sea que ellos, que bueno, tiene otras variantes ahora, pero ellos fueron los que no firmaron, y lo que se denomina la segunda Marquetalia, que fueron los que sí firmaron y se salieron del proceso. Eso tiene más perendengues, pero no lo voy a meter en el detalle. Tenemos 3 procesos urbanos con grupos que hacen violencia urbana en Medellín, en Quibdó, que es en el Pacífico colombiano, y en Buenaventura, que es en el Pacífico. O sea, en 3 ciudades grandes. Medellín, que es una ciudad grande de 2 millones de habitantes, Quibdó, que es una ciudad más pequeña, tal vez 350.000, y Buenaventura, que es un puerto, también sobre el Pacífico. En esas 3 ciudades hay eh, estructuras organizadas que hacen violencia. Tenemos eh, un esfuerzo de entablar un proceso con una estructura paramilitar en la Sierra Nevada de Santa Marta, y tenemos la intencionalidad de abrir un proceso con una gran estructura paramilitar. Todavía con estos 2 últimos no hay nada abierto, sino intentos, que se llama el Clan del Golfo. Ellos se hacen llamar el Ejército Gaitanista de Colombia. Antes se llamaban Autodefensas Gaitanistas de Colombia, ahora se llama Ejército Gaitanista de Colombia. Esos dos, el de la Sierra Nevada y lo que llamamos Clan del Golfo, son herederos del viejo paramilitarismo. Y hay un proceso con una estructura que se salió del ELN, que se llama Comuneros del Sur. Era una estructura del ELN que se separó del ELN, o sea, y hay un proceso en ellos en el departamento de Nariño. Y por último, paramilitares que quieren aportar en verdad, en reconocimiento. Entonces, esos son los 10 procesos. Alejandro, Solángela y apreciadas y apreciados, tengo que irme, pero les agradezco mucho la invitación. Y bueno, si en algún momento podemos volver a dialogar, con mucho gusto. Y con Solángela, pues les mando el video del padre Javier Giraldo, que me parece muy interesante. Y bueno, por favor cuenten conmigo, y disculpen que no me pueda quedar más. Tranquilo, Luis Ardo. Muchas gracias por tu tiempo, por tu reflexión y por el sentir y quedar con estas puertas abiertas en un diálogo próximo, que seguramente vamos a aprovechar el otro año. Muchas gracias y bueno, hasta pronto. Chao, Gracias. chao. Muchas Gracias.